Ok, vean, como la sesión es virtual, yo sé que estas sesiones pueden ser un poquito pesadas, entonces vamos a estar trabajando una, dos y nos vamos a ir a las tres. Vamos a trabajar únicamente 2 horas aquí en la sesión, entonces también para que ustedes planifiquen su tiempo. Eh, vamos a terminar de ver esta presentación que la iniciamos el día martes con esta pila de factores productivos que, que normalmente tiene que haber en una economía. Vamos a terminar de ver la presentación y después voy a sacar un espacio para hablar de los objetivos del avance uno para el trabajo de investigación final. Em, la idea es como hacer como un machote de objetivos general entre todos y después cada uno de ustedes en sus grupos por aparte, ¿verdad? No en la sesión de hoy, sino por aparte, puedan ir y aterrizar ese machote de objetivos específicos en su economía y con las condiciones que ustedes quieren ir a investigar y demás. El martes dejamos 5 preguntas generadoras para la justificación. Entonces ya por ahí también tienen un insumo para ir a trabajar. Vean, bueno, eso ahorita se lo digo cuando estemos viendo lo del trabajo. Ok, nada más, por favor me confirman si están viendo mi presentación. Sí, profe. Ok. Disculpen que aquí hay bastante ruido ahorita, entonces, por aquello, las disculpas del caso. Bueno, la semana pasada vimos dentro del tema macroeconomía, tenemos que ver demanda-oferta, elasticidad, eso lo vimos la semana pasada y esta semana lo que vamos a ver es un poco sobre la teoría de producción, los costos de producción y también vimos el martes el tema de la competencia perfecta, que hablábamos de competencia perfecta, que es cuando los productos son genéricos o similares, que los tanto oferta como demanda tiene poca influencia sobre el mercado. Normalmente esos mercados están atomizados, hay muchísima competencia, es muy difícil entrar. Los productos son homogéneos, con un precio similar y la única forma de salirse de ahí es que las personas pasen de competencia perfecta a competencia monopolística, ¿verdad? Que empiecen a diferenciarse y que busquen elementos diferenciadores. Em, entonces ese punto 6 ya lo vimos. Hoy nos vamos a concentrar en el punto 4 teorías de producción, y punto 5 costos de producción. Esta pila ya la vimos la semana pasada em, dentro del espectro de economía. La pila de producción está formada por las organizaciones, los factores productivos, la producción y el objetivo final, que es ofrecer una cantidad de bienes y servicios considerando la racionalidad, donde maximizamos el beneficio y minimizamos los costos. Ok, en la producción vamos a encontrar que los rendimientos de las economías pueden ser rendimientos crecientes, constantes o decrecientes. Vimos hace un par de semanas la ley de rendimientos decrecientes, que les recuerdo, los vuelvo a poner en contexto. Es cuando a partir de agregar ciertos factores productivos, en lugar de crecer la producción se empieza a hacer cada vez más pequeñita, ¿verdad? Entonces hicimos hasta un ejemplo de las actividades prácticas y vimos un caso. Eh, por lo tanto, hay que estar vigilando cuál es ese punto óptimo técnico en el cual yo empiezo a tener un rendimiento creciente y yo decido si quiero seguir utilizando factores productivos ahí o los paso para producir otro bien u otro servicio. Entonces, esta curva es importante tenerla en cuenta, ubicarnos donde estamos y si cada vez que agregamos factores seguimos teniendo rendimientos crecientes o constantes o decrecientes. Ok, la función de producción, entonces vamos a necesitar los factores.
la materia prima, el capital, el trabajo, poder traducirlos en productos y servicios. Este, bueno, y esto que está aquí abajo es muy parecido a lo que estábamos viendo de las manzanitas y las camisas las semanas anteriores, que para poder producir eh, manzanas y camisas, yo necesito saber con cuántas unidades de factores de producción yo cuento, ¿no? Y con eso nosotros hicimos la curva de transformación y nos dimos cuenta para una economía con un modelo de escala, cuál es la cantidad óptima o eficiente sobre la curva de posibilidades que una economía debería producir. Ok, las economías yo las puedo estudiar en dos vistas temporales. Las puedo estudiar a largo plazo, eh, que en el largo plazo, cuando yo estoy armando mi modelo a escala, todos los factores se van a mantener variables. Vamos a partir de esa premisa, que los factores pueden cambiar. O sea, los elementos del entorno siempre van a cambiar. Y si estoy haciendo un modelo a largo plazo, pues tengo que dar por sentado que eso se va a presentar. Cuando yo veo eh, factores variables, entonces al aumentar los factores productivos, puede aumentar la producción. Ese es un posible escenario. Puede aumentar la producción, pero en una proporción igual, o puede aumentar la producción en una proporción inferior. Esto es lo que estábamos viendo en, en la gráfica anterior que llamamos rendimientos crecientes, constantes o decrecientes. ¿Cuándo vamos a poder observar esto? Cuando estamos estudiando un fenómeno económico a largo plazo. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta si los rendimientos pueden ser crecientes, constantes o, o decrecientes. Y gráficamente se vería como está eh, en esa gráfica. En el momento que aquellos pares que nosotros trazamos con la curva de transformación, gráficamente lo veríamos de esta manera. En el corto plazo, bueno, dijimos que en el largo plazo todos los factores se mantienen variables porque ya damos por sentado que en la economía todo cambia. En el corto plazo, como es un poco más controlable, entonces yo puedo decir, hay una frase en economía que se llama ceteris paribus, que significa que los elementos del entorno permanecen constantes, no varían. Ok, ceteris paribus. Entonces, cuando yo estoy formando mi modelo económico, yo puedo decir, ok, vean este ejemplito que está ahí. Vamos a usar la pantalla, la presentación. La variable, el factor de producción capital permanece fijo, es decir, no es variable. Yo podría decir ceteris paribus, eso permanece constante en el tiempo. Por eso es que después, cuando yo tenga que explicar mi modelo y varió, bueno, tendré que explicar por qué no se cumplió ese principio de que todos los demás elementos permanecen constantes. Mientras que eh, la, la variable, el factor de producción trabajo es variable. La voy a estudiar como que si estuviera lloviendo el largo plazo. Entonces tenemos, en el corto plazo podemos jugar con los factores de producción. Los podemos dar como algo fijo o como algo variable en el tiempo. Y entonces, aquí no vamos a hacer esos cálculos, pero nada más quiero mencionarles que en el corto plazo, entonces, los lapicitos. En el corto plazo, entonces, ya,
En el corto plazo, entonces, lo que yo estudio es la productividad de un factor variable. ¿Qué pasa si uno de los factores cambia? Para lograr eso, entonces calculamos la productividad total de trabajo con esa formulita que está ahí. X es igual a la productividad total de trabajo multiplicado por las variables, tanto la fijo como la constante, que en este caso es capital y trabajo. Buscamos la productividad media de trabajo, que ahí lo que nos va a decir es la media por unidad de trabajo. Ahí está la formulita. Bueno, repito, no la vamos a hacer. Y la productividad marginal de trabajo. ¿Qué pasa si yo agrego una variable más a la fórmula, al proceso productivo? Ahí está, dice, mide la variación de la producción cuando varía una unidad de trabajo. Es decir, cuánto aporta la producción que yo agregue o quite una unidad de trabajo. ¿Cuál es el costo adicional? ¿Cuál es el ingreso adicional? ¿Cuál es la utilidad, la ganancia que yo tengo a partir de ese variable? Entonces, vean este ejemplo. Para centramos el lapicillo para explicarlo. Para una unidad de capital, factor productivo capital y una unidad de trabajo, la productividad total es 100. Estos datos siempre me los van a dar. Me van a decir, mira, Ariel, usted sí tiene una unidad de capital y una unidad de trabajo para el producto X que usted esté produciendo, sea cual sea, la productividad total de trabajo, que es una de las variables que hay que analizar, es 100. Recuerden, una es fija, en este caso es capital, en el corto plazo, y otra es variable, que en este caso es trabajo. Aquí vamos a empezar a agregarle una variable más y la otra permanece constante. Cuando tenemos entonces una unidad de capital y dos de trabajo, la productividad total asciende a 160. Hasta este momento, podríamos decir que es un rendimiento creciente. Después tenemos, se conserva la unidad de capital porque esa permanece fija y variamos los factores, el factor de productivo trabajo, agregamos una más y entonces la productividad total de trabajo sería 120. Aquí ya tendríamos rendimiento decreciente. Que esto se estudia más a largo plazo, pero aquí también lo podemos observar. Un momentito. Ok, aplicando las formulitas, nos tocaría calcular la productividad media de trabajo. ¿Por qué trabajo? Porque vamos a investigar siempre la variable que es, perdón, vamos a investigar siempre el factor productivo que es variable, que en este caso es trabajo. Por eso es que sacamos la productividad total de trabajo, la productividad media de trabajo y ahorita la productividad marginal de trabajo. Para calcular la productividad media de trabajo, tomamos la productividad total y la dividimos entre el trabajo. Es decir, lo que hacemos es, para llegarle a estos 100, vamos a decir, ok, la productividad total de trabajo es 100 y esos 100 los vamos a dividir entre el factor de producción que varía, que en este caso es trabajo y que es 1. Entonces 100 dividido entre 1 me da 100. Productividad media para el segundo eslabón sería productividad total de trabajo 160. Eso lo vamos a dividir entre el factor de producción que varía, que en este caso es trabajo, y serían 2. La formulilla se la dieron aquí atrás, ¿verdad? Productividad total de trabajo dividido entre las unidades de trabajo. Eso es básicamente lo que yo estoy aplicando aquí. Productividad total de trabajo en eslabón 3 son 120 dividido entre
entre 3. Y con eso obtengo la productividad media de trabajo. Y por último se calcula la productividad marginal de trabajo. ¿Qué pasa si yo agrego una variable adicional? Aquí hacemos una resta. Decimos, vean la formulilla que está aquí atrás. Cambios en la producción dividido entre los cambios en las unidades de trabajo. Entonces, el primero sería 0. Está, porque no hay cambios, ¿verdad? Vamos a ver el segundo. ¿Cuánto cambió trabajo? ¿Cuánto fue el cambio entre, esto es en valores absolutos, cuánto fue el cambio entre la productividad, la productividad total de trabajo del eslabón 1 y 2? Fueron 60. Decimos, el cambio en la productividad total de trabajo son 60. Y nos dice la formulita que tenemos que dividirlo entre el cambio de las unidades de trabajo, valores absolutos. Aquí sería 1, ¿verdad? La distancia entre 1 y 2 es 1. Eso es que nos da 60. Hacemos lo mismo con el último, aquí solo el ejemplito solamente tienen 3, pero hacemos lo mismo con la siguiente. Decimos, bueno, ¿cuál es la distancia entre el siguiente eslabón? 160 y 120, valores absolutos. Ahí serían 40 dividido entre la distancia entre las unidades, que sería 1. 40 dividido entre 1 y con eso tenemos la productividad marginal de trabajo. Ok, estos son formulillas matemáticas. La pregunta es, ahora sí, ¿para qué me sirve eso? Entonces, vean, vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Con eso, por lo menos, más o menos vieron ustedes cómo se calculaba la productividad marginal de trabajo y la productividad media. Aquí ya está calculado. Vean que en este ejemplo tenemos esto es corto plazo, porque hay una variable y hay una constante de los factores de producción. La constante es capital y la variable es trabajo. Ya aquí nos dicen cuál es la productividad total de trabajo, cuál es la productividad media con las formulitas que acabamos de hacer y cuál es la productividad marginal de trabajo. Y vean que aquí, hasta este momento, esa productividad marginal es, es creciente, 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 ¿verdad? De 25 a 33, a 50 y a 1. Y a partir de agregar de 15 a 17 unidades de trabajo, empieza a decrecer, se empieza a hacer más pequeñito la distancia eh, entre lo que genera de manera adicional un proceso productivo y otro. Por lo tanto, es un rendimiento decreciente. ¿Para qué me sirve eso? Eso los economistas lo que hacen es que lo grafican. Una grafiquita más o menos así. Y repito, no los voy a poner a ustedes a hacer eso. Y vean, a nivel de lectura de esos gráficos, esta es la productividad media, amarilla, es la curva de productividad media de trabajo y voy a marcar en morado, está la productividad marginal de trabajo. Ok, lo que nos dice eh, el análisis económico es, mientras la productividad marginal de trabajo esté sobre la curva de productividad media,
hasta ese punto, vamos a tener un rendimiento creciente. Y donde intersecan las curvas, vamos a encontrar el punto óptimo técnico. Es decir, ese es la productividad máxima en combinación de factores, la productividad más eficiente que va a poder alcanzar esa economía en combinación de factores productivos, ¿verdad? A partir de ese momento, cuando la curva de productividad marginal interseque la productividad media, la curva de productividad media, a partir de ese momento vamos a empezar a tener ley de rendimientos decrecientes, que es justo este punto que está aquí. Entonces, una economía debería ubicarse al menos en ese punto, óptimo técnico. Es como la recomendación que le podríamos dar a una economía, ¿verdad? Y entonces así es como se interpretaría el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Vean el siguiente ejemplo. Sí, en este caso, la línea amarilla que está en la gráfica sería la productividad marginal y la rosada sería la productividad media. El punto óptimo técnico sería donde intersecan las curvas, es decir, aquí. Este sería el punto óptimo técnico. Aquí es donde la economía es eficiente o el punto donde en la combinación de los factores productivos la curva es eficiente, la economía es eficiente, ¿ya? A partir de este momento ya la economía tiene que empezar a pensar si, bueno, si sigue empleando los factores productivos, hasta aquí es positivo, digamos. Después de ahí ya, vean que quedan -2. A partir de ese momento ya tiene que empezar a tomar decisiones porque está generando ahora sí rendimientos negativos, que es lo que no busca la economía, que no queremos, ¿verdad? Pero a partir de ese momento la, la economía tendría que empezar a pensar si esos factores productivos que está añadiendo, mejor se los asigna a otra actividad económica, que no tenga que ver con parcelas, perdón, con lo que esté produciendo, ¿verdad? Vamos a seguir. Vean que hago hincapié en que el punto óptimo técnico es combinación idónea de factores productivos porque antes cuando estábamos viendo la pila de producción, voy a regresar un momentito aquí, es lo que nos decían ellos, conocer la cantidad máxima de productos para una combinación de factores de producción. Y eso entonces nos va a permitir conocer el máximo posible. Y eso se llama eficiencia técnica. Es justo ese puntito que estamos viendo. Ok, eso es lo que tiene que ver con producción y cómo un economista interpretaría eh, los factores productivos de una economía. Habrá un ejemplo de un modelo de escala que podría ser un economista, es ese que acabamos de ver, y más o menos así, con muy grandes rasgos, es como se podría interpretar esas curvas. Ok, otros elementos que hay que tomar en consideración son los costos de producción. Aquí ya nos ponemos un poco más numéricos, nos vamos a poner un poco más contables con los costos de producción. Ya aquí son números reales, y ya aquí no hay espacio a la subjetividad ni a que ya esto no es una ciencia social, sino que ya es una ciencia exacta. Tiene que ver con los números reales que ocurren en una organización. Aquí es cuando decimos 1 más 1 es 2. ¿Ya? Costos de producción. Dice, son los gastos necesarios para fabricar un bien
o para generar un servicio. Los costos de producción están relacionados con aquellos costos necesarios. Uy, micrófono abierto. Listo. Quedando fuera otros como los costos financieros. Entonces aquí únicamente vamos a aterrizar los costos que están directamente relacionados con el proceso productivo. Y en economía, recuerden que la economía es ciencia social, vamos a agregar un costo diferente, costo de oportunidad. Recuerden que cuando las semanas pasadas, cuando veíamos que, que, que las personas tienen restricción presupuestaria, es decir, que no nos alcanza la plata para todo lo que queremos, eh, vamos a tener que renunciar a algo. Bueno, yo solamente tengo, de beca me llegan 75.000 colones. Estoy poniendo un supuesto, ¿verdad? No sé cuánto les llega. Ustedes tendrán que decidir en qué la gastan. En comida o en ropa o en viáticos. ¿Les alcanza para todo? Posiblemente no. Entonces, a lo que renuncien, si renuncian a un par de tenis, ese es su coste de oportunidad. Tener un par de tenis nuevos, caminar más confortable, este, tener más variedad para vestirse, este, dejar de caminar en zapatos poco pesados y usar algo más flexible para caminar como un par de tenis, ¿verdad? Eso que estamos renunciando se llama costo de oportunidad. Ya lo vimos en las semanas anteriores. Ok, entonces, si yo lo veo desde la parte contable, que es la que es número exacto, va a ser, se los voy a encerrar aquí en celeste. Vamos a tener ingresos, es decir, la plata que se ganan las empresas o las economías. A eso le restamos los costos explícitos, dice aquí, son los costos de los insumos que se requieren para que requiere la empresa. Y para obtener esos insumos, entonces vamos a necesitar desembolsar dinero. Y la diferencia entre los ingresos y los costos, lo vamos a ver más adelante en el curso cuando veamos contabilidad o principios de contabilidad. Ay, qué lápiz. Eh, la diferencia se llama nuevo, utilidad contable. Entonces yo digo ingresos menos los costos explícitos y la diferencia en contabilidad, lo que normalmente nosotros conocemos como ganancias, plata que nos ganamos por la actividad económica que estamos haciendo, en contabilidad eso se llama utilidad. Ganancia igual utilidad. Ok, esa parte celeste, lo que estoy encerrando en celeste, es como lo vería un contador. Los ingresos que tengo, la plata que me gano, menos todos los costos en los cuales incurro para poder eh, acceder a esos ingresos y la diferencia es una utilidad. Pero en economía vamos a tener los mismos ingresos, los mismos costos explícitos y le vamos a agregar una variable más, costos implícitos. Lo leo textual. Costos de los insumos que no requiere que la empresa desembolse dinero, pero representa un costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad yo lo podría cuantificar y agregarlo a la fórmula y se lo resto. Es por eso les decía, esto puede ser un poco subjetivo. ¿Cuánto valor económico significaría para ustedes renunciar al par de tenis? Bueno, lo cuantificamos, lo agregamos a la fórmula, lo restamos y la diferencia serán los beneficios económicos.
Y vamos a ir aterrizando estas ideas. Costos, tipos de costos que podemos encontrar. Voy a orillarlo un poquito a la parte contable, a los costos explícitos. Cuando veamos finanzas, introducción a las finanzas, más adelante en el curso, vamos a retomar estos conceptos. Ok, tipos de costos que vamos a encontrar son los costos fijos. El primero dice, el costo fijo es aquel que independientemente del nivel de producción, el costo es exactamente el mismo. Por ejemplo, yo soy una panadería. Independientemente de que un día produzca 10 baguettes o 1000 baguettes, ¿cuáles? Les pregunto a ustedes para ver si están por ahí. Con eso se me despiertan un poquito. ¿Cuáles costos, insumos que se requieren para el proceso, que están estrechamente relacionados con el proceso productivo, cuáles costos creen ustedes que van a permanecer fijos en una panadería, independientemente si haga 10 baguettes o 100 baguettes? ¿Qué costos podríamos incluir ahí? Pensemos. Habíamos hecho un ejercicio parecido hace unas semanas. ¿Cuáles son los costos productivos de una empresa? Cuando estábamos viendo lo de los que aumentaban o disminuían los costos de producción. Esos ejemplos nos podrían servir ahorita. Pero de esos, ¿cuáles serían costos fijos? ¿Cuáles podrían ser? Diego, Te quería preguntar si el tema de la luz o el agua puede entrar ahí en una panadería, ya que es un costo fijo, que a pesar de que no se esté produciendo pan o vendiendo cierta cantidad, siempre va a estar ahí. es un excelente Pero ejemplo. ya, sí, o ya si entramos al tema de producción, ya como la harina, masa y todo eso, y aunque no se produzca en gran cantidad, siempre va a estar ahí. Ok, me quedo con el primero que nos dijo, servicios públicos, agua, luz, o suscripciones como teléfonos o internet. Independientemente de que si yo produzca 10 o 100 baguettes, me va a llegar un recibo de luz y que posiblemente ese recibo de luz tenga una tarifa básica que yo tenga que pagar, ¿verdad? Esa tarifa básica se puede aumentar un poquito eh, si yo consumo un poco más, ¿verdad? Entonces, normalmente, Diego y compañeros, servicios públicos es un excelente ejemplo de costos fijos. Muy bien, ya ahorita regresamos a la harina y vamos a dejarlo ahí un momentito. Ok, dos ejemplos más de costos fijos. Creo que alguien más abrió su micrófono, pero no logré ver quién fue. Si no, le vamos a preguntar vamos a ver, Nicole, un ejemplo más de costo fijo que se le ocurra en una panadería. No sé, profe. La harina, No, ¿qué le dijeron? la harina no es un costo fijo y ahorita vamos a ver por qué. Y Diego El también alquiler, mencionó. El alquiler, muy bien. El alquiler del lugar donde se está haciendo el proceso productivo. Si paga uno 100.000 colones de alquiler, los tiene que pagar, haga 10 baguettes o 100 baguettes, ¿verdad? Entonces el alquiler es un muy buen ejemplo de costo fijo. ¿Cuál otro costo fijo podríamos encontrar en una panadería? Servicios públicos, alquiler, perfecto. Puede ser el alquiler de máquinas o mantenimiento de las máquinas. Podría ser, ¿verdad? Ese mantenimiento de máquinas casi siempre se hace de manera preventiva, ¿verdad?
en el mejor de los escenarios, entonces yo podría decir, bueno, voy a destinar 20.000 colones todos los meses para mantenimiento de maquinaria. O si las alquilo, eso es un costo fijo sin lugar a dudas, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos que los costos fijos, yo creo que ahora sí nos queda un poquito más claro a todos, independientemente del nivel de producción, es el mismo costo fijo. Ok, vamos ahora con los costos, segundo tipo, costos variables. Los costos variables, por su parte, sí dependen del nivel de producción de una empresa. Ahí sí afecta que yo haga 10 o 100. Es más, estos costos están en función de ese nivel de producción. Varían, ¿ya? Pero así, vamos a ver. Diego, ¿cuál fue el que me dijo usted y que me dijo Nicole? La harina y la masa y todo eso. Ok. ¿Cuánto costo voy a incurrir yo de harina? Depende cuántos panes saca. 10 o 100. Entonces, la harina es un excelente ejemplo de costo variable. Y todos los otros insumos que yo utilice para hacer el pan, como la masa, el azúcar, la sal, el dulce de leche, lo que sea que le echemos ahí, la natilla, el mar, todos esos costos que están en función de la producción son costos variables, varían dependiendo del nivel de producción. Uno más de costos variables. Esteban, ¿qué se le ocurre ahí? No sé, ya habían mencionado la harina, pero no sé. Ya O metimos sea, todos los insumos en un saco para que sí, ya no puedo decir otro. Ya no puedo decir masa, pero no sé, déjeme pensar. pensemos. Puede ser el personal, ¿no? El gasto de pagos, porque si yo tengo una panadería, qué sé yo, que es buena, voy a tener la necesidad de tener más empleados, pero si no es tan buena, no es necesario tantos empleados, entonces siento que esos salarios pueden ser un poco variables. Ok, dice Osmel que el salario, desde su punto de vista, podría ser un costo variable. Yo digo que es fijo, porque al final eso usted le paga al empleado, venda 1000 panes o no, usted le paga, me imagino, por día. Depende del contrato, pero la mayoría de veces está como fijo. O sea, usted gana 400.000 mensuales y gana eso, la panadería venda 1 millón o venda, o venda 500.000. No, Exacto. pero siento que Dios me lo orientó a que usted necesita contratar más personal. Entonces lo que usted tenía destinado a sueldos lo tiene que aumentar. Porque si su panadería vende mucho y usted solo tiene dos en caja, y no va a rendir. Tendría que contratar más. Ok, yo le voy a agregar algo más a lo que dijo Esteban. Si yo contrato Oscar y Osmel a alguien más, hay que ir a revisar cómo lo estoy contratando, ¿verdad? Si lo estoy contratando por jornada, y si lo estoy contratando por jornada, entonces le voy a tener que pagar por mes 300.000 colones. ¿Eso qué sería? Costo fijo. Aunque lo esté contratando porque me está haciendo falta mano de obra, pero lo estoy contratando por jornada, costo fijo. Pero si yo le digo a esa persona, mire, por cada pan que usted haga, le pago 50 colones por cada pan. Eso ya sería un costo variable, porque le estoy pagando en función de el nivel de producción. Si fuera así, pero así tan específico como eso, entonces es costo variable. O si yo tengo empleados contratados por horas, ¿verdad? Entonces yo sé que en una hora sacan 10 baguettes. Yo puedo cuantificar más o menos por dónde va el costo variable. Si yo lo tengo contratado por jornadas, eso es un costo fijo. Entonces, los salarios, dependiendo de
la modalidad de contratación perfectamente puede ser un costo variable. Ok, ok. Hay uno más, les ayudo, el famoso empaque, la bolsita donde metemos el pan. La etiqueta que le ponemos a cada baguette, si es que se le pone etiqueta, ¿verdad? Eso es variable, es en función de cuántas unidades estoy vendiendo. Así va a ser el costo. Bueno, y el tercer costo sería el costo total, que es la suma de los dos anteriores. Costo fijo más costo variable. Ok, ¿qué andan buscando las empresas? Esa palabra que está ahí, beneficios. ¿Cómo les dije hace un momentito que contabilidad se llamaban esos beneficios? ¿Se acuerdan? Esa ganancia, Ingresos, creo que era. ingresos menos costos. Se los apunté arriba con un colorcito amarillo. La utilidad, no sé. No me acuerdo, Utilidad, profe, la verdad. exactamente, utilidad. Muy bien. Esa utilidad en economía se llama beneficios, que básicamente son el número de unidades monetarias, las monedas y los billetes que la empresa tiene cuando vende su nivel de producción y le resta sus costos. ¿Verdad? Vean que ahí hay formulitas que nos ayudan a tener cuál es el beneficio total, cuál es el beneficio medio y cuál es el beneficio marginal. No es el alcance de este curso que ustedes calculen eso, pero más o menos para que tengan una idea de por dónde se podrían ir aterrizando los modelos de análisis, los modelos matemáticos de análisis. ¿Qué buscan las empresas? Beneficios. Ok. Les explico esta gráfica, tampoco la finalidad es que ustedes la sepan hacer o se la aprendan de memoria, simplemente voy a cumplir con explicarle las gráficas. Esta gráfica es la compilación de costo marginal medio, costo total medio, costo variable medio. Yo grafico los tres costos y obtengo esta gráfica, que la gráfica se llama pérdidas y punto de cierre. ¿Qué hacen los economistas con esta gráfica? Vamos a ver. Dice, vean que aquí está el eje precio en el Y en el X la variable cantidad. Entonces, vamos con el primer escenario. Si el si el precio es inferior, vamos a irlo leyendo poco a poco. Si el precio es inferior al costo total medio, pero superior al costo variable medio, me voy a ir a la gráfica. Voy a marcar en verde la curva de costo total medio y en verde también la curva de costo variable medio, que es la que me dicen ahí. ¿Qué es lo que me está diciendo ese cuadro? Que si yo me ubico en alguna de estos puntos que estoy marcando, por debajo del costo total medio, pero por arriba del costo variable medio, ¿qué le pasaría a esa economía o a esa empresa? Tiene pérdidas, está produciendo. Esta gráfica me ayuda a mí a decir en qué momento tengo que ponerle un candado a una economía. Cerrarlo. A una empresa también. La empresa está produciendo, pero tiene pérdidas, pero las pérdidas son menores que si yo cierre la organización. Es decir, la recomendación es que la empresa no cierre y que siga produciendo. Está teniendo pérdidas, pero está perdiendo menos que si cerrara la organización. Eso es valioso, claro que es valioso para las personas que están sentadas en una silla de toma de decisión. Este gráfico es valioso.
yo puedo seguir diciendo que tengo pérdidas, pero no voy a cerrar. Posiblemente en algún momento vuelva a repuntar la economía o la empresa y entonces yo salga de este punto de nivelación. Ese es el primer escenario. Segundo, vamos ahora con amarillo. Dice, si el precio es inferior al costo total y también es igual al costo variable medio, es decir, me ubico en esta curva. Si yo me ubico en esa curva que estoy marcando en amarillo, la empresa está produciendo. Sí, la empresa está produciendo. Pero tiene, aquí es como me da lo mismo, tiene las mismas pérdidas que si se cerrara. Entonces es indiferente cerrar o no cerrar. Esto se llama punto de cierre. Y ahí tomará la decisión la economía o el país, la economía, el país o la empresa de qué va a hacer. Si le pone candado a todo, se espera un tiempo más, a ver si el escenario cambia, toma medidas para cambiar la economía o la empresa, y si no es indiferente, el escenario actual es que es indiferente. Tercer y último escenario, vamos con rojo. Si el precio es inferior al costo total medio y al costo variable medio, es decir, yo me ubico por debajo de la curva de costo variable medio en cualquiera de estos puntos. La empresa está produciendo, pero la empresa tiene más pérdidas que cerrando. Entonces, evidentemente, la recomendación es que cierre y que no produzca más. Sí, esas serían las interpretaciones que le daríamos a esta gráfica de pérdidas y punto de cierre. Repito, no vamos a ponernos a nosotros a graficar, simplemente para que ustedes más o menos vean hasta dónde puede llegar el alcance de la interpretación de un escenario. Sí. Repaso con ustedes los conceptos que vimos la semana pasada. Ayúdenme, por favor, nada más a recordar estos conceptos. Listo. Esto es parte de los ejercicios prácticos de este tema. Dice, explique con sus propias palabras. Competencia perfecta. Lo mencioné al inicio de la clase, pero alguien valiente que abra su micrófono. Si no, lo llamamos por nombre, no hay problema, pero sí, voluntariamente más bonito. Competencia perfecta. Vamos Eso a es cuando los productos todos están como al mismo precio. Exactamente, por ahí anda Nicole, muy bien. Los productos están al mismo precio, son como muy, eh, este, muy parecidos, son productos genéricos, ¿verdad? Como el arroz, el trigo. Bueno, los bienes son homogéneos, eso recuerden que es que se producen, que son muy parecidos, ¿verdad? Mercado atomizado, ¿se acuerdan qué era eso? Mercado atomizado, lo vimos el martes. Cuando hay mucho comprador y vendedor. Exactamente. Mucha gente en el mercado, ¿verdad? Hay muchos actores ya en el mercado.
cuesta entrar a esas economías. En competencia perfecta suele ocurrir esto. Libre concurrencia. Eso era como me acuerdo que era como para los ejemplos de los barberos y esas cosas que las personas podían escoger dónde ir y algo así. Exactamente. Eso es como que en el mercado tienen todas las mismas posibilidades para competir. Libre concurrencia es libre competencia. Bueno, y estos tres puntitos los vimos hoy, así rápidamente. Punto óptimo es cuando combinación de factores productivos actuales es el punto más eficiente. Punto beneficio es cuando tengo ganancias, monedas y billetes, ¿verdad? Y punto de cierre es cuando la empresa da un punto de indiferencia entre que lo que está haciendo no le está generando ganancias, pero tampoco le está generando pérdidas. La empresa decide si cierra o no el negocio, ¿verdad? Ese es el punto de cierre. Y dice el ejercicio 3, ¿por qué motivo, el siguiente ejercicio, ¿por qué motivo entran empresas en un sector cuando hay beneficios positivos? De ahí entran porque hay beneficios positivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que andan buscando las organizaciones? Las empresas andan buscando lucro. Son muy pocas las empresas que son no profit, que no, que no andan buscando no ganancia, ¿verdad? Las empresas entran al mercado porque están buscando oportunidades de tener utilidades, ganancias, ¿verdad? Entonces, por eso entrarían. Eh, y la otra pregunta es, ¿no se obtienen estos beneficios en todas las demás actividades? ¿Por qué las empresas elegirían una actividad económica en un país? ¿Por qué las empresas elegirían en específico una actividad económica y no otra? ¿Qué razones creen ustedes que podría inducir a este tipo de decisiones en una economía? Quizá cuando el mercado es muy amplio para ese sector, entonces hay más oportunidad de compradores y por lo tanto de lucrar más. Ok, esa es una buena razón. Muy bien, ¿qué más? Estoy completamente de acuerdo con el compañero. ¿Por qué más? ¿Por qué una empresa en Costa Rica, si se da cuenta que el combustible es un muy buen negocio, no le entra a esa actividad económica que tiene beneficios, que tiene beneficios? Porque está monopolizado por Recope. Bueno, una es porque está monopolizado y No hay petróleo en Costa Rica. no tenemos ese factor productivo, exactamente. Entonces, aunque la actividad económica me genere beneficios, el factor productivo no está. Y recuerden que lo primero que empezamos diciendo es que vamos a producir con los factores productivos con los cuales contamos. Entonces, esa es otra razón por la cual no entraríamos eh, en otras actividades económicas. ¿Qué muchachos, dudas con el capítulo, con lo que estamos viendo ahorita? Clarísimos. Bueno, entonces vean. Voy a cambiar un poquito de tema. Voy a irme al avance, que es el que me preocupa un poquito. Entonces, voy a aprovechar el tiempo. Voy a dejar grabado lo que voy a decir, para que les quede a todos ahí el recurso. Ok, para la justificación. Dijimos entonces que la justificación fuera de una página. Les di 5 preguntas generadoras.
Y aquí yo adicionalmente les voy a agradecer citar. Dentro de esas 5 preguntas generadoras, posiblemente ustedes me vayan a decir, ay, es que la economía es muy importante. Bueno, ¿quién dijo eso? ¿Lo dijo Ariel? Bueno, resulta que Ariel Arguedas no es una fuente confiable. Pero entonces, si ustedes van a decir alguna cualidad importante de la economía, yo les voy a agradecer que el que lo diga no sea Ariel, sino que busquen con un par de citas para darle cuerpo a al fundamento que ustedes están diciendo. Yo me voy por satisfecho, ¿verdad? Entonces, para estas citas vamos a tratar de usar APA 7 en la medida de lo posible. Cualquier cosa, si tienen dudas sobre la utilización de APA, lo podemos ver más adelante. Entonces, que la justificación, una paginita que venga por lo menos con 2 citas. Repito, como para darle un poquito de cuerpo y formalidad y confianza y a lo que ustedes están diciendo. Objetivos. Muy bien. Vamos a tener un objetivo general y objetivos específicos, que pueden ser 3 o 4 objetivos. Ya ustedes tienen el nombre del país. Ya yo les avisé que ocupaba una portadita también. Ok. Donde les voy a pedir un poquito más de trabajo es en el objetivo general. En el objetivo general vamos a responder estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Y ya en los objetivos específicos, que vamos a redactar unos 3 o 4, ya podemos ser un poco más escuetos o más específicos, ¿verdad? Más al punto de lo que queremos lograr. Ok, estos objetivos, repito, van a servir como machote para todos. Este documento que estoy abriendo aquí, se los comparto ahorita termina la clase y se los comparto. Les recuerdo cuáles son los elementos que quiera buscar, los que están ahí en la pantalla. Y ese básicamente sería el avance 1 que tienen que entregar en semana 7. Ok, entonces, hay una herramienta que se llama, a ver si no queda muy pixeleado, taxonomía de Bloom. No se ve muy pixeleado, sino más o menos se ve. Que nos ayuda un poquito, nos da un poquito de luz de cuáles verbos podríamos utilizar para, eh, para los objetivos, principalmente para el objetivo, bueno, para todos, ¿verdad? Pero principalmente para el objetivo. Ok, vean, aquí tengan libertad de abrir su micrófono y ayudarnos entre todos a redactar este objetivo general. Recuerden que lo que vamos a hacer es ir a investigar una economía. Ustedes todos tienen el nombre de su economía, ¿no? Vamos a ir, vamos a ir tomando decisiones. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué vamos a hacer? Ok, ¿cómo responderían ustedes esta primera pregunta para el objetivo general? Esto es en términos generales. ¿Qué vamos a hacer?
Yo lo diría como analizar la economía de tal país para o determinar no sé, sí lo plantearía. Analizar. Analizar. Vean que en los procesos cognitivos ya es un proceso de orden superior. Entonces, analizar podría ser un verbo que ustedes utilicen. También pueden utilizar, este, en investigar casi no se recomienda usarlo en un objetivo general, pero podrían utilizar investigar la economía de... ¿Eso es qué vamos a hacer? Yo le agregaría aquí, durante el periodo, y ustedes escogen ahí los años que quieran irse a investigar. En el trabajo, si no me equivoco, no, aquí no le puse, en el programa del curso vienen años. Recuerden que les dije que seguían con este documento. Aquí no les puse años porque no los quiero condicionar. Ustedes tengan completa libertad a decir, desde el 2019 hasta el 2023. Y si quieren 24, 24. O desde el 2022 al 2024. O si solo ponen el 2023, ustedes lo deciden. Yo pensaría, esta es mi opinión, que si investigan 2 años, se vuelve más rica la investigación porque tienen 2 años para comparar. Y pueden hacer grafiquitos o siento yo, desde mi opinión, que se vuelve más enriquecedor al menos 2 años. Pero ustedes son los que toman la decisión de cuánto es el periodo que quieren ir a investigar. Durante el periodo o para el periodo. Eso es qué vamos a hacer. Ahora sí, ¿cómo? Yo les voy a echar una manita en este cómo. Básicamente lo que nos va a corresponder hacer es ir a investigar en documentos o investigaciones oficiales del país. Eso es el cómo. Eso lo pueden redactar de varias maneras. O sea, por medio de un análisis de documentos e investigaciones oficiales del país. Me parece que esto puede ser una posible opción. O si lo quieren poner un poquito más técnico, por medio de una revisión sistematizada, sistematizada de literatura e investigaciones oficiales del país. Así suena un poquito más técnico. Ahí tienen dos opciones. ¿Ok? Vean que aquí, ojo aquí, las fuentes que ustedes van a ir a investigar, yo les voy a pedir la bibliografía, ¿verdad? Entonces, las fuentes que van a investigar tienen que ser fuentes oficiales. No podemos ir a sacarlo de trabajo fácil y datos macro. Ya tenemos que ir a buscar el Banco Central del país, la investigación oficial que alguien haya hecho, ¿verdad? Publicado en una revista oficial, algún periódico del respeto del país, ¿verdad? Diario Extra está como difícil para Costa Rica, pero si ustedes me dicen que lo investigaron en La Nación o El Financiero, eso, por ejemplo, es una fuente confiable. Ahora sí, ¿para qué? Ya tenemos casi que armado ese objetivo general. Ahora nos falta ¿para qué? Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el fin de este? Yo sé que es para cumplir con un curso, ¿verdad? Pero ¿qué les va a quedar a ustedes después de haber hecho este análisis? Conocimientos sobre la economía del Otra vez, que conocimientos, digamos, sobre la economía real del país.
Al final como el objetivo es ver el impacto del COVID, ¿no? Habría que involucrar el COVID ahí por alguna parte. Yo pienso y les recomiendo que el COVID sea un objetivo específico. Porque si no, si lo ponemos en el objetivo general, el trabajo tiene que ser solamente el COVID. Y no es cierto, vamos a ir a investigar más cosas. Entonces no podría ir en el general. Agreguémosle algo más a esto. Yo lo diría algo así como para determinar el impacto de, pues no sé, tal evento, porque la mayoría escoge algún país por algún evento. Imagino que por ejemplo, Venezuela y por lo de Maduro y todo eso. Entonces, para determinar el impacto de tal gobierno en el país o de tal forma política, no sé, algo así. Eso me suena a específicos. De Para manera, evidenciar, profe, o para comparar también. Un ejemplo, para comparar, si es de 2 años, comparar ambos, ¿verdad? Para ver en qué año tuvieron tal vez un mejor rendimiento. ¿qué más? Lluvia de ideas para ese, ¿para qué? Y pienso yo que podría ser que para una conciencia de la diferencia que tiene esa economía de ese país con el país donde estamos nosotros viviendo. Ese último comentario está un poquillo arriesgado porque tendríamos entonces que comparar esa economía con Costa Rica y ya tendrían que hacer lo mismo para Costa Rica. Pero, ¿qué les parece a partir de lo que ustedes están escribiendo ahí? Impacto, comparar, conciencia, para entender, para comprender, puede ser también. No hemos usado la palabra comprender. Profe, para generar conocimiento, aprendizaje, Me no gusta. sé. Em, no quiero usar la palabra economía o analizar. mm, mm, Entonces vamos a ver, vamos a quitar investigaciones oficiales para comprender el estado actual del país. ah, Del, del país. Entonces ya eso generó conocimiento, impacto, compar. Bueno, ahora esa de comparar está un poquillo difícil, porque si no tendríamos que agregar en los objetivos específicos a alguien más. Entonces, vamos a ver. Analizar a Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica para el periodo comprendido entre el 2022 y 2023. No pongo el 2024. Si ustedes lo quieren poner, perfecto, pero normalmente no hay datos actualizados del 2024 año completo, entonces no, a veces eso hace que se dificulte comparar. Analizar, así, la economía costarricense, la economía de Costa Rica para el periodo comprendido entre el 2022 y 2023 por medio de un análisis de documentos e investigaciones oficiales. Ah, bueno, es que aquí les dejaba yo dos opciones. Me gusta más por medio de una revisión sistematizada de literatura. Ahí en la grabación les quedó la otra forma para comprender el estado actual del país.
Listo. Eso podría ser un objetivo general. Ahí se los dejo. Ok, y ahora sí, de manera específica, les voy a dejar en ese documento esta taxonomía de Bloom para que, por si les sirve para otros trabajos. Este objetivo específico, úselo, perdón, objetivo general, úselo de manera genérica, ¿verdad? Si le quieren agregar o quitar alguna palabra, siéntanse en libertad de hacerlo, nada más que nos quede ahí como machote. Específicamente, eh, ahora un segundo. Ok, vean, de manera específica lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Estamos con tiempo, es ir a investigar todas estas variables. Aquí, ahora sí, aquí nos mencionan lo del impacto del COVID, lo de Ucrania, eso sí lo podemos anotar de manera específica. Y ya vamos para allá. Entonces, y sí, y los escucho a ustedes. ¿Cómo les parece que redactemos esto? Lo primero que yo haría es ir a ver cómo está la economía. Antes de ir a sentarme a revisar esos indicadores, un primer objetivo es, bueno, de manera general, cómo está la economía. Entonces, podríamos como ir a hacer un diagnóstico, realizar o no se los voy a dejar ahí apuntados, este, que no va a quedar ahí grabado. Es como comprender, en esta parte de comprender, podría ser también aquí en recordar, describir, reconocer cuál es la situación o comprender cuál es la situación actual. Ese podría ser un primer objetivo. Diagnosticar cuál es la situación actual de la economía costarricense. ¿Qué más? Ahora sí. Todos estos, moneda, índice de pobreza, PIB, productos que exporta, importa, inflación, desempleo, principales socios económicos, banca estatal y privada y banca fiscal y la política fiscal y monetaria, esos son elementos macroeconómicos. Entonces lo podríamos meter en un solo objetivo específico que se llame así, elementos macroeconómicos. ¿Cómo lo redactamos en objetivos específicos? Ayúdenme. Tenemos una ayudita de la taxonomía de Bloom. Aquí ya vamos como a comprender. Puede ser comparar, O tal vez indagar esos,
aspectos microeconómicos, macroeconómicos, no creo cuáles eran. Son macroeconómicos. O evaluar, ahí salía evaluar también. Ah, evaluar, investigar los principales elementos macroeconómicos de Costa Rica. Bueno, aquí le podríamos agregar un ¿para qué? Luego, vean que aquí habla de generalidades de la economía, con el primer objetivo específico lo abordamos. Luego dice impacto del COVID-19 y el impacto de Ucrania. Entonces, ¿cómo ha impactado? Ustedes pueden encontrar en la literatura que van a buscar que no tiene ningún impacto y eso es un hallazgo, ¿verdad? Está bien. Pero sí sería bueno, y principalmente porque los países que eligieron ustedes, la mayoría está de este lado del charco, digo yo. Entonces, puede ser que el impacto no sea tan grande como los que están un poquito más cerca. Entonces, vamos a tener que agregar un tercer objetivo específico para inspeccionar. No es mi objetivo, no es mi verbo favorito, pero medir puede ser, evaluar, medir, evaluar el impacto de eventos mundiales como el COVID-19, como la pandemia, el COVID-19 y la guerra de Ucrania, como la guerra de Ucrania o similares sobre la economía en estudio. 4, ahora sí, ya tenemos todos los elementos. 4 es hacer una conclusión. Bueno, una conclusión no, de todo lo que hicimos anteriormente. Entonces, como concluir, resumir, inferir, etcétera, ¿verdad? Los principales, o analizar, puede ser también, o comparar los principales hallazgos puede ser encontrados en la investigación. Es una investigación. Es una investigación. Bueno, ahí le faltaría un poquito más, pero más o menos para que tengan una idea. Faltaría como el para qué. Tengan ustedes un poquito más de carne al... ¿Qué les parece? Una propuesta. Profe, en la número 3, que dice la guerra de Ucrania, fijo, tenemos que tocar un poco ese tema. No Sí, podemos como dejarlo ahí de lado, hablar más como de el COVID. la guerra de Ucrania sí la tienen que mencionar porque están los puntos en los elementos. Entonces esa sí la tienen que tocar. Tanto el COVID como la guerra. Ah, la- ok, ok. sí. Estos puntos que están aquí no pueden faltar en la investigación. Pueden agregar otros perfectamente, pero los que están en esta lista tienen que sí o sí estar en la investigación. Yo les recomiendo, bueno, que ahorita que están como a inicio de semestre y ya la próxima semana que empezamos a hablar de macroeconomía, vamos a empezar a hablar de todos estos elementos.
Entonces, ya a partir de la próxima semana, ustedes podrían empezar a, a investigar sobre el tema para que no se les vaya a ir el semestre sobre ruedas. Y vean que desde semana 3 ya yo estoy empezando a insistir, estoy echándole la manita con esto y empezando a insistir en que empiecen a trabajar sobre el trabajo final. Es importantísimo también que definan las fechas de investigación. Eso es supremamente importante. Mientras más años le agreguen a la investigación, pues evidentemente más enriquecedora se vuelve. Ok, ¿alguna otra consulta con el trabajo final? Va, vean. Me falta gente con el emprendedor. Entonces, les recuerdo que de eso ya para esta semana todos tengan el emprendedor. Si alguno ya lo consiguió y no me lo había pasado al chat de WhatsApp, apúntalo por ahí porque yo estoy llevando el control en un Excelito. Entonces, les agradezco ahí que por favor me lo hagan saber por el grupo de WhatsApp. Y también así como recordatorios. Recuerden que hoy se entrega la tarea 1 y la próxima semana, el próximo jueves, tenemos el quiz 1, que en este quiz va a entrar todo lo que hemos visto hasta este momento. Es un marque con X que vamos a hacer. Entonces, nada más ya está avisado desde el día 1, pero nada más para recordarles. Listo, muchachos, si no hay dudas, yo sé que estas sesiones por aquí, por las plataformas virtuales, son un poco pesadillas, entonces me gusta ser como más puntual. Así que si no hay dudas, vamos a dejar la sesión de hoy hasta aquí y nos veríamos el próximo martes. Esperemos que ya sea presencial las clases. Profe, Sí, sí, lo que estamos haciendo ahorita con ustedes, los objetivos, ¿usted lo va a mandar o subir por mediación o algo así? sí, ahorita se lo subo a WhatsApp para que lo tengan rápido y también va a estar en mediación. Ok, está bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, nos vemos.